Sentarme en el PC para escribir este podcast y que afuera de mi casa esté sonando la danza de los mirlos es sentir que estamos en Navidad. Porque a pesar del frío característico de esta época del año, en diciembre, las noches cobran importancia. El comercio se aviva, las casas se llenan de luces, las familias se reúnen, los compañeros de trabajo se integran, los vecinos se ponen de acuerdo, la nostalgia aflora y las ganas de compartir se mantienen latentes en cada momento que tradicionalmente convoca por encima de las creencias religiosas y las diferentes culturas. Soy Claudia Brito, la voz de las cronifonías del diario La Crónica del Quindío, y en nombre de este medio de comunicación te doy la bienvenida a este episodio llamado Diciembre, tiempo de fe, familia y esperanza. Cronifonías, historias bien contadas. Empiezo por contarte que para esta cronifonía tuve la oportunidad de consultar a dos personas maravillosas, de esas que tienen la capacidad de observar los entornos y aportarles cultura, conocimiento y apropiación. Te presento a la primera, Marta Lucía Usaquem, a quien conocí siendo directora del Museo de Lore Quimbaya en Armenia y ahora es la directora de la Red de Museos del Quindío y de la Fundación Territorio Quindío. Nos pusimos en sintonía hablando de diciembre. Cronifonías, el podcast. Diciembre significa un tiempo que está dedicado realmente como a la alegría de vivir, de un lado. Del otro lado, para los colombianos tiene una carga nostálgica muy fuerte. Diciembre siempre se relaciona con la infancia, se relaciona con cuando éramos felices e indocumentados y no teníamos obligaciones, solo éramos el objeto de atención de nuestra familia y era un tiempo maravilloso, ¿cierto? Entonces creo que se ha quedado con una carga de nostalgia. De hecho, hay algunas personas que cuando empiezan a escuchar las músicas decembrinas son de alguna manera sujeto de una cierta tristeza, ¿cierto? De una cierta tristeza que corresponde a eso, a una nostalgia del tiempo maravilloso del ayer. ¿Sí? Cronifonías. ¿Cómo celebra Colombia las Navidades? ¿Cuáles son esas manifestaciones que nos caracterizan en esta temporada? ¿De dónde salieron tantas tradiciones? Fueron algunas de las preguntas que le hice a Óscar Gallego, el negrito del grupo Bandola de Sevilla, el profe de sociales del General Santander, toda una institución en el mundo del folclore colombiano y en el balcón del Valle del Cauca. Cronifonías, el podcast. Indudablemente muchos de nosotros hemos pasado por unos momentos en los que hemos jugado a guinaldos, hablar y no contestar, pajita en boca, dar y no recibir. Esa es una manera de celebrar en Colombia la Navidad, pero es como quería decir que aquí, de manera contundente, en unos tiempos pasados, era muy permanente ese juego. Se ha venido apagando, no lo sentimos tan presente. Es también una herencia española, ese tipo de juegos. Hay una combinación ahí como entre la suerte y no la suerte. Por ejemplo, el sorteo extraordinario de Navidad, las rifas que se hacen en algunos sectores que son muy jugosas, muy llenas de elementos para ese sorteo, un cerdo, cuantas cajas de aguardiente, natilla, buñuelos, hasta el alcacelser para los guayabos se ofrece ahí. Todo esa es una gran combinación de elementos de la cultura popular que son demasiado importantes y que no se pueden olvidar. De eso iremos hablando posteriormente. Pero recordemos que comienza con el tema de las novenas. Las novenas en Colombia son muy importantes y todavía es especial rezarle a la Virgen 9 días para irle preparando el camino al Niño Dios para su llegada al pesebre particular de cada uno de nosotros. Es una simbología muy bonita en donde se mezcla la modestia de una pareja, todo lo que significa en la realidad del ser humano, una pareja muy pobre, muy modesta, pero que tiene la posibilidad de ser una simbología, digámoslo, de la mayoría de familias que han conformado todos estos territorios, los han creado, los han construido. Es muy importante el tema de las novenas y todo lo que hay alrededor de esto, de cómo celebra Colombia la Navidad. En muchas regiones son muy fervientes las actividades previas. La Navidad se convierte en una gran fiesta permanente,
coincide con vacaciones, por lo tanto muchas personas están vacantes en el mejor sentido de la palabra y le pueden jalar a una expresión que no es muy nuestra, pero que se puede ocupar, y es el ocio. De manera que así brevemente hemos podido celebrar nuestras Navidades. Cronifonías. Recuerdo con mucha gratitud las Navidades cuando era niña. El convite de niños pasando de casa en casa para rezar las novenas, los villancicos que sonaban por todo lado, la ilusión de un regalo, la natilla, los colgandejos de flequillos plásticos, que no recuerdo el nombre, que cruzaban lo ancho de la cuadra, el picadillo de papel haciendo faroles. En fin, toda una herencia que recibí de mis papás, que se volvían niños haciéndonos vivir una temporada memorable, y sí que lo lograron. Un legado que con menos fervor, debo admitirlo, trato de pasarle a mi hijo. Cronifonías, el podcast. Todo el patrimonio inmaterial que nos antecede deberíamos transferirlo, ¿sí? Un deber nuestro es el de transferirlo a las nuevas generaciones, porque eso le da a cada uno de los individuos un sentido de pertenencia, un sentido claro de dónde viene, qué circunstancias culturales lo rodean. Entonces, esas manifestaciones navideñas que cada vez también están más en riesgo de desaparecer en lo que tiene que ver como con lo costumbrista, porque la Navidad, y no lo dijimos hace un momento, es también un asunto comercial, un asunto que es absolutamente aprovechado por todo el aparato comercial, por toda la industria, para poner los deseos de cada uno de los habitantes del planeta como en el entorno de un mes que está representado por los regalos, por el reconocimiento de los afectos. Entonces están todas esas, digamos, aristas de las celebraciones navideñas, pero en general, claro, es importantísimo transferirlas, porque la Navidad, como toda nuestra vida, tiene unos elementos de música, tiene unos elementos de cocina, tiene unos elementos espirituales, tiene unos elementos que tienen que ver con la manera como nosotros resolvemos los asuntos y con el entorno en el cual nos desempeñamos. Y digo el entorno porque, por ejemplo, un elemento que es tan clave, digamos que inaugura de alguna manera el asunto navideño, es el alumbrado. Y el alumbrado, si tú lo recuerdas, no sé si a ti te tocó, que en las casas rurales y en los pueblos pequeños se hacía inicialmente con cañas de guadua que se curvaban para colocar sobre ellas las velitas o los velones. Entonces ese es un origen que es hermosísimo, porque acude a un elemento local para ponerlo al servicio de una creencia universal. Entonces sí, estamos obligados a transferir eso, a transferir esas manifestaciones. Cronifonías. Cuando te decía que los invitados son de lujo, nunca imaginé que, estando en latitudes diferentes, ambos hablaran de un elemento importante de nuestra realidad, la guadua, y de cómo esa tradición de luz que muchos dicen que entró a nuestro país en barcos que llegaban iluminados en tiempos de Navidad al puerto de Buenaventura, fue adaptada para rendir honores a la Virgen María, convirtiéndose con los años en todo un espectáculo que en esta zona del centro-occidente del país es bien importante y reconocida en todo el territorio. Cronifonías, el podcast. Yo tengo unos recuerdos, ahora que se plantea la inquietud sobre los faroles, de cómo en algún sector de Sevilla, muy característico porque era prácticamente la zona de tolerancia, había unas maneras de poner las velas muy bonitas en arcos hechos en guadua. Con la flexibilidad del arco, pues ahí puestas las velitas, ¿cierto? Era además un atractivo que tenían esos sectores. Toda la romería de la gente iba hacia allá. Es una cosa muy llamativa, porque era también romper la barrera invisible para muchas personas que, muy recatadas de la sociedad, no se entusiasmaban a, en tiempos comunes y corrientes, visitar esos territorios del propio municipio. Pues el día de las velitas sí era muy normal ir. Ese es un elemento muy importante, porque además es la luz, ¿no? La luz, el fuego, que se convierte en la historia de la humanidad, ha sido un elemento,
muy simbólico, ¿no? El fuego en todas las culturas. Y luego con el tema de los faroles, pues tengo esos recuerdos, los recuerdos de recoger parafinas en los andenes para hacer unas bolas grandes, no sé para qué. Tal vez dicen las señoras que con eso hacían un complemento de la cera para encerar, discúlpeme la cacofonía, los pisos, ¿no? Los pisos que eran en ese tiempo, pisos de madera, era muy normal tener que encerarlos cada tanto, cada 8 días. Pero bueno, volviendo a los faroles, en la simbología también cristiana, religiosa, católica, pues es también un día muy especial. Hay una convergencia de elementos muy bonito, pero siempre se sobrepone la cultura popular. Lo de la guadua me parece que no se pudiera haber perdido nunca. Ahora ya es muy escaso verlos porque hoy por hoy, por ejemplo, para enaltecer el trabajo que se hace en Quimbaya, pues Quindío ha sido otro referente de visita muy nutrida de cantidad de turistas que llegan hasta ahí, y así mismo se ha replicado eso en los pueblos de esta región montañera, de esta región de colonización antioqueña. Yo en Sevilla puedo percibir que también hay un acto creativo muy valioso, porque es poner en escena las luces, las velitas, los faroles de una manera muy especial, muy alegórica al momento histórico inclusive. Entonces es una mezcla de todo, y lo más importante es no perder ese hilo histórico de la cultura popular. Volver a los faroles es una alternativa muy bonita. Cronifonías. Vámonos para un segundo momento encantador de diciembre. Las novenas de aguinaldos. Esas en donde la convergencia de la fe, la tradición, de nuestra particular manera de compartir son evidentes. Las novenas reúnen nuestro patrimonio culinario, musical y de creencias. Cronifonías, el podcast. Pero las novenas tienen un elemento de regocijo muy grande porque están vinculadas nuevamente a la música, y entonces cuando yo era pequeña hacíamos unas como maraquitas, sí, maracas es una palabra, pero algún tipo de percusión que se hacía con tapas y que acompañaba de las canciones navideñas, y luego había también al final un regocijo relacionado, digamos, con el detalle de la comida, o a veces, si la familia era muy pudiente, un pequeño regalo para todos los asistentes, o la inscripción en una lista de quienes vinieron, para que al final tengamos un objeto de regalo que vamos a encontrar. Entonces habían muchas cosas en la novena, una relación con los niños a los que hay que transferir estas costumbres, y se transfiere a través de una manera lúdica, ¿cierto? Rezamos, pero también cantamos, preparamos los instrumentos para cantar, pero luego nos gozamos un pedacito de natillas, y finalmente está, digamos, la promesa de un regalo que nos va a ser entregado. Cronifonías. Recordar es vivir, y sí que lo es, porque en las navidades pasadas la simpleza y lo genuino eran protagonistas, junto a la creatividad y a las ganas de compartir. El Negro Gallego nos hace un repaso minucioso y hermoso de la manera en la que él, siendo un niño, vivió las navidades, y estoy segura que con varias cosas te vas a identificar. Cronifonías. Quiero contarles lo siguiente. Las navidades en Sevilla han sido muy similares a todas las navidades de la zona andina, ¿no? Hay un mundo, es una cosa infinita de describir, pero aquí normalmente los preparativos se daban en que en muchas casas, y hablo de Sevilla particularmente, esto también ha pasado en todos los municipios del Quindío, de esos de colonización antioqueña, de Caldas, se armaban unos pesebres cuyas piezas estaban guardadas en el cuarto de reblujo todo el año, y volvían y se desempolvaban y se volvían a poner en escena. Unos pesebres maravillosos en donde había una especie de destrucción, entre comillas, de los tamaños y proporciones de las figuras. Era muy normal ver un niño Dios grandísimo y un camello pequeñito, o una oveja grande y una iglesia muy pequeñita, un pueblito con casas grandes y chiquitas, una cosa bellísima que es también, digámoslo, la estética de los pesebres. Se podía, cuando la naturaleza era más pródiga, utilizar el musgo. Era una figura muy linda, y alrededor de él todo lo que se preparaba, se generaban unas cadenas de pasos por diferentes casas en donde por horas se pasaba cantando
villancicos por cada una de esas casas. Los que no teníamos instrumento musical de cuerdas o que no había esa opción, con tapas de cerveza o gaseosa de lata, se pegaban una machacadita y luego le hacíamos un rotico y con un alambre dulce se les hacía la agarradera. Entonces era un sonido muy particular, ¿cierto? No había otro instrumento, porque ya el que tocara guitarra u otro instrumento melódico pues era ya más complicado. Yo debo contar, y gracias por permitírmelo, que en mi familia había un coro. Me gustaría que alguien alguna vez lo recordara, porque era un coro muy bonito de mis primas, mis primos, mi hermano, mi hermana y yo, en el cual aparecía también mi padre tocando guitarra y un tío tocando acordeón. Y había bajo la dirección de todo esto otro tío que después se volvió sacerdote. Y esto era un grupo familiar muy llamativo, y en Sevilla se convirtió como en un otro atractivo, porque nos invitaban, tengo yo recuerdos de aquellas épocas de los años 60 del siglo pasado, que nos invitaban a cantar en muchas casas, y eso era ya una seguidilla, por decirlo así, como una gira ¿qué se llamaría? Interpesebral, muy bonita, en donde se nos atendía muy bien con el dulce de papaya, con lo que fuera, nada, cero licor, bananas, las que había en aquella época, que no había un mercado muy amplio de bananas, y cantábamos canciones que sonaban muy bonito. Sí, pues era un coro que ensayaba como desde noviembre para esos preparativos, porque la familia, valga la oportunidad de contar, mi familia ha sido una familia musical reconocida aquí en Sevilla. El conjunto Serenata tiene su base en la familia Gallego, una mezcla ahí de Los Toro, de Gaviria, de Zuluaga, pero ahí estaban los Gallegos también. Entonces son momentos muy bonitos en donde las navidades estaban impregnadas de ese sabor. Cronifonías, el podcast. La inmensa responsabilidad que tenemos los medios de comunicación en la conservación de la cultura y la identidad pareciera ser una alegoría al tiempo pasado. Hablemos de las músicas de estos días. Y es que es bien distinta a la que suena durante los otros 11 meses del año. Enfoquémonos en los villancicos. Cronifonías. Pero hemos perdido muchísimas cosas con los niños. De la Navidad, los villancicos, digamos, no tienen la presencia que en mi infancia tenían. Yo me sabía todos los villancicos. Sé que el duraznero es mi favorito. Sé que el tamborilero también está dentro de esos que me encantan. Pero los niños no cantan ese tipo de cosas, porque también eso estaba en la cultura, exactamente en los medios masivos de comunicación. Los medios entonces ponían los villancicos, todos nos los aprendíamos sin que nadie se hubiera ocupado de enseñarnos. El medio, el entorno nos educaba en el sentido de esos conocimientos. Ya eso no está. Yo creo que también forma parte de ese bagaje que vamos perdiendo con el progreso, ¿cierto? El progreso va siempre en contravía del patrimonio cultural inmaterial. Conservamos afortunadamente la natilla y los buñuelos, y digamos que cada uno de nosotros declara: ya me comí mi primera natilla de diciembre, y es una delicia, ¿cierto? Cronifonías, el podcast. Voy a hacer un paréntesis antes de hablar de la música parrandera, porque estoy de acuerdo con el planteamiento de Marta Usaquén. Los medios masivos dejaron de sonar villancicos como lo hacían años atrás. Sin embargo, y me parece apenas justo reconocer el espíritu navideño de uno de los directores de radio comercial de Armenia, un hombre que, sin importar la cadena radial a la que pertenezca, se ha consolidado como el locutor que celebra al aire con los niños esta temporada. Escuchemos a Oscar Gemay González Arce, director de Bésame Radio. Cronifonías. Hola Claudia, pues gracias por la pregunta, y lo que hacemos, donde siempre estoy, donde me encuentro laborando, trato de hacer siempre en mes de noviembre y diciembre actividad para los niños, y es para rescatar este mensaje de Navidad, que es compartir, que es familia, que es unión, y no dejar perder la tradición de los villancicos, de armar el árbol, de rezar la novena. Y pues es una idea que me nace por, primero, no saben la alegría que le da a un niño estar en una emisora, de que lo están escuchando en casita, de que van a estar ahí hablando, se van a escuchar por el audífono. Para ellos es una magia todo esto.
Y eso es lo que hacemos con ellos, pues que se aprendan el villancico, que vengan, que saluden, que nos cuenten cómo les fue en el colegio. Y es algo que me nace porque en esta temporada siempre de noviembre, diciembre, ya salen ellos a vacaciones y quizás en casa están pegados al televisor, al celular, y es algo diferente. Y también un buen plan es los que están en casita escuchando a esos otros niños que ven que se destacan en un deporte, cantan, que hacen otras actividades y ellos también les nace eso. Bueno, yo también puedo, si ese niño o esa niña hace esto en su rato libre, yo también puedo. Y eso es lo que busco con el programa. Primero, pues continuar con la tradición de la Navidad, y lo otro, que escuchen a otros niños que hacen otras actividades aparte pues de estudiar, y eso es lo que busco con el programa, con este espacio. Y siempre pues desde octubre comienzo a buscar patrocinadores, algún detalle, algo simple de dejarles de recuerdo a ese niño por la visita aquí, siempre en este caso pues con Bésame. Pero eso es lo que busco y eso es lo que siembro, la tradición de qué vamos a hacer, en qué ayudo en la casa para la Navidad, qué van a hacer el 24, entonces siempre como buscar que no se pierda la tradición. Eso es lo que hacemos desde aquí, desde Bésame. Cronifonías, el podcast. La música en nuestras vidas es casi indescriptible, porque marca temporadas de este viaje maravilloso que cada uno de nosotros estamos viviendo, porque se logra calar entre los huesos y nos hace cantar con el alma, porque nos invita a bailar, a sentir euforia, tristeza, amor, desamor. La música desde su misma esencia es perfecta, así como la que suenan estas fiestas decembrinas. Me causa mucha curiosidad saber por qué la música parrandera del paisaje cultural cafetero toma tanta fuerza en esta temporada. De eso hablamos con Óscar Gallego. Cronifonías. Digámoslo, la calidad universal de aires como Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, o Noche de Paz, Noche de Amor y tantos otros, Herencia, Avenida de Europa, pues al fin y al cabo son también parámetros para una identidad musical de la época, porque nos suenan en otra época. Aires musicales que caracterizan una época del año como es la Navidad. En Colombia, por herencia también muy venezolana, han sonado muchos villancicos, muchos. Hay unas tonadas ahí que son, usted percibe el ambiente venezolano, todo ese sector que nos comunica, cosas muy llamativas que nos han permitido comunicarnos a través con los hermanos venezolanos a través de los villancicos, ¿cierto? Porque el villancico es otro fenómeno musical muy propio al canto, a la felicidad, al amor, es a veces nostálgico. Estoy recordando un villancico que dice mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo, ¿será que no vio la cartica? En donde sigue siendo una cultura muy popular, una expresión muy popular, ese canto, por ejemplo, ese particularmente, ese los pastores de Belén vienen a adorar al niño. Esas son sintonías de muchos afectos que son muy difíciles de borrar en la expresión de un pueblo. Pero entonces, como viene la parranda, porque diciembre es fiesta, diciembre es parranda, diciembre es baile, diciembre es jolgorio, diciembre encierra cantos en las calles, lo que se ha vuelto muy popular, hacer las verbenas en las calles. Hay una expresión muy montañera, muy bonita, que es esa de lo que se llama la música parrandera, la música campesina, ¿cierto? En Colombia es muy marcado eso, los tiempos de, ¿cómo se llama? Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. Pues, imagínense esa semejante pieza tan histriónica, tan linda, que pide al arbolito de Navidad que me dé algo, ¿cierto? El año pasado dijo que en este se casaría, pero todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía, arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Y otras expresiones musicales que son muy, muy importantes, que marcan una época del año, como ya lo hemos dicho, un mes prolongado del año, de vibración, de jolgorio, de música, de parranda. Y qué mejor que eso, ya lo religioso se va volviendo más pagano, ya lo que era una connotación en sus letras mucho más religiosa, noche de paz, noche de amor, esa expresión
muy religiosa, y otras, y usted escucha, como han dicho algunos de los creativos de las músicas parranderas, no voy a decir nombres acá, que la música parrandera no solamente se escucha digámoslo, no es para el resto del año y diciembre, sino que diciembre es el punto nodal de aparición de las músicas parranderas, que suenan todo el año, pero hay unas que tienen esa expresión que conduce a que usted escucha eso y le da ganas de comerse un plato de natilla, unos buñuelitos y tomarse un aguardientico, ¿por qué no? Porque estamos en la época de Navidad. Cronifonías. Y con muchas cosas que hablar aún de la música, vámonos a la gastronomía tradicional colombiana, porque aquí la Navidad sabe rico y sobre todo tiene memoria de unión familiar. Cronifonías, el podcast. Era un proceso larguísimo en el que intervenía toda la familia. Digamos que tu abuela estaba al frente de los asuntos, pero cuando llegaba el momento duro de batir la natilla, los hombres de la familia eran los que entraban a hacer esa labor. Entonces era un hecho que conjuntaba a toda la familia, los niños estaban al lado, luego cuando se servía, entonces todo el mundo se peleaba, el mecedor, porque nos encantaba. Eso es lo que la hace hermosas, pero era un trabajo denodado, durísimo, pero era muy grato porque todos participaban. No era el problema solo de la abuela o de la mamá, sino que toda la familia estaba ahí de alguna manera. Para poder mantener ese tipo de expresión cultural es necesario adaptarse a los tiempos contemporáneos, ¿cierto? Nadie en este momento tiene el tiempo que se requiere para ponerse a hacer esa preparación tan dispendiosa. Entonces, afortunadamente, una firma comercial produce, queremos comprar natilla tradicional, pero eso nos permite mantener la costumbre en la mesa, decirle a los niños que ese es un platito relacionado con la Navidad. Está, digamos, el dulce de brevas. El dulce de brevas. En las casas antiguas, en cada patio de la casa había un brevo. Entonces, el dulce de brevas estaba garantizado. La breva es un alimento que cada vez se va volviendo más difícil de conseguir. Entonces, mira que también, digamos, los asuntos relacionados con la vida agrícola, con la vida social, hacen que ciertos elementos se vayan perdiendo y estemos en riesgo de tener que sacarlos de nuestras costumbres culturales. Cronifonías. Y es que en torno a la gastronomía se teje la tradición de los pueblos, porque tiene que ver con tomar lo que está cerca de nosotros y transformarlo en alimento para compartir. Cronifonías, el podcast. Los buñuelos también se consiguen en caja, pero los buñuelos hechos en aquellos tiempos eran la simbología de la unión de la familia para juntos y vecinos ahí mezclados jalarle al tema de hacer un convite para producir un alimento muy a la mano. Muy bonito el tema, muy agradable, muy sencillo, alrededor de la chicha seguramente, ¿no? Antes que aparecieran las industrias de licores departamentales, y la chicha fermentadita era el elemento espirituoso para que ahí hubiera una fiesta, ¿no? Y los músicos del pueblo, la guitarra, el tiple, o en su momento en otras regiones otros instrumentos, los requintos, las carrascas. Esa es la oportunidad también de repensar un poco sobre la necesidad de mantener las costumbres, de eso hablaremos más tarde. Hay otro elemento de solidaridad y es compartir los dulces que se hacían en las casas, los dulces de fruta, de papaya por ejemplo, era muy tradicional en la Navidad, en la que se le hacía todo el preparativo. Y luego también otro dulce muy tradicional es el arequipe o el manjar blanco de la América afro, traído a esta mezcla de, pues el manjar blanco es muy propio de las zonas planas donde están los ingenios, ¿no? Entonces era normal ir a una casa y ver sobre una mesa muchas totumadas de arequipe o manjar blanco. Dentro de los sabores saladitos, pues las fritangas, ¿no? Las fritangas, hacer una minga en un sector del barrio para comprarse un cerdo y de manera desprevenida producirlo ahí, pues eso ya está prohibido, ya está, no se puede hacer ese ejercicio en una calle porque pues hay unas normas de higiene que son muy importantes de preservar, pero era muy concreto y normal que la gente comprara un
cerdo, pero entonces era como todo eso junto y las familias, los vecinos, los barrios construyendo esa identidad tan maravillosa que produce y ha producido siempre la gastronomía. Cronifonías. ¿Cómo fueron tus navidades cuando eras niño? ¿Y cómo las estás viviendo ahora? Eso es lo más importante. Aún nos quedan 2 capítulos de esta microserie de Navidad en donde hablaremos de Natividad y del Año Nuevo. A Oscar Gemay, Marta Lucía Usaquem y Oscar Gallego, 1000 gracias por estos relatos encantadores llenos de recuerdo y de emoción. Fue un gusto y un privilegio tenerlos en las cronifonías. A ti, que me estás escuchando, 1000 gracias por permitirme hacer parte de tu día, por tomarte un rato para estar atento a esta nueva historia bien contada que llega gracias a la Crónica del Quindío. Soy Claudia Brito y por hoy no me queda más que invitarte a comentar este contenido, a compartirlo y a activar la campanita de notificaciones para que te enteres de la próxima publicación. Nos escuchamos pronto. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.